La biblioteca, la bibli- la Biblioteca Pública Piloto de Medellín invita a todos los asistentes a afiliarse a nuestra biblioteca y a acceder a sus colecciones físicas y digitales, fortaleciendo así el vínculo con el corazón cultural de la ciudad. Para que nada te interrumpa tu experiencia, te sugerimos conservar tus pertenencias siempre a la mano. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a la Biblioteca Pública Piloto y al AI Festival, que pues básicamente es uno de esos festivales especiales que estimulan la imaginación, la lectura, la conversación, pues digámoslo así, en un viaje por todo Colombia. Este fin de semana estuvimos en Jericó, hoy aquí en esta maravillosa y trascendental biblioteca para esta ciudad, esta semana en Cartagena también, lo cual pues es como una de esas semanas para abstraerse de quizás el trabajo, quizás la casa, quizás el estudio y tener una breve inmersión con escritores, pensadores, creativos del mundo de la literatura, de las palabras. Esta biblioteca tiene un valor trascendental porque fue el piloto de las bibliotecas de Medellín. De hecho, pues yo crecí en este barrio y tiene un significado pues muy profundo, porque pues en estos mismos salones muchos de nosotros divagábamos cuando no existía Google entre los libros y entre una enciclopedia que además era la enciclopedia más alucinante, que creo que todavía está en esta biblioteca. Se llama la Enciclopedia Universal Espasa. Creo que es la enciclopedia más grande que se ha escrito en español, como 200 tomos cada uno de este grueso, en donde uno iba realmente a navegar sobre cualquier pregunta. Pero bueno, hoy nos encontramos con Andrés Cota Iriart, a quien de antemano considero como de la familia del universo que más ha atravesado probablemente mi vida, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con los relatos sobre todas las cosas, el mundo y más allá. Yo soy Andrés Roldán, soy el director del Parque Explora y por obvias razones, pues encontrar a Andrés es encontrar como a un pariente de oficio. Bienvenido Andrés, bienvenido a Medellín, bienvenido a La Piloto, bienvenido a Carlos Restrepo y bienvenido a esta conversación. Cierto, es como encontrar a otro organismo o criatura de tu ecosistema, ¿no? A lo mejor. Sí, pues un gusto estar aquí una vez más en estas cuestiones
pues a veces surrealistas a las que te llevan los libros, ¿no? Hace, ¿qué fue? Unos 5 meses me tocó visitar el Explora en la fiesta del libro y fue muy lindo, pero me quedé con ganas de más y mira, aquí estamos. Bueno, voy a empezar hablando en primera persona y de cómo este parentazgo tiene como un significado particular. Explora, y yo no tengo que explicar, y no se trata de Explora este evento, nace con la vocación de ser el lugar de las conversaciones públicas sobre ciencia, a través de experiencias, fenómenos, exposiciones, puestas en escena, arte, conversación activa con mediadores, siempre la ciencia está ahí en medio. Y cuando se hace un museo, pues uno tal vez se obliga a sí mismo a esas referencias de los museos, ir a mirar a otros países, los museos de ciencia, los de historia natural, ¿cierto? Pues la promesa de un museo siempre es muy excesiva, grandilocuente, y cuando es de ciencia más aún, porque pues vamos a hablar de todo, del universo y más allá, o sea, no hay nada que se le escapa, lo cual no es cierto. Y pues digamos que en el recorrido, en el aprendizaje, uno aprende a que finalmente la cultura en la que una conversación de, por ejemplo, la ciencia se gesta, también deriva de qué hablan las personas en el lugar en el que están. Y en ese sentido, pues cuando pensábamos en esa grandilocuencia y mirábamos miles de proyectos y cosas de esas, pues digamos que lo que terminó siendo crítico y valioso en la experiencia de hacer un museo es el valor que en una ciudad como Medellín, Colombia, Latinoamérica, cobraba relevancia con el público. Y esto es la conversación. Resulta que acontece que en Medellín, Colombia, creo que en Latinoamérica, nos gusta mucho que nos cuenten historias, pero muchísimo, casi de una manera categórica. Y esto lo vivimos todos los días en las salas de exposición, en donde prácticamente lo que define la buena o mala experiencia del visitante al museo es de qué vamos a hablar cuando hablamos con el público, lo cual marca esa condición particular de donde estamos. Y es que hay, digámoslo así, la ciencia del descubrimiento, de la innovación, de la cual muchos museos en Europa nacieron, pues como esa promesa de progreso a partir de descubrir otros mundos, de otras fronteras y continentes. Pero en el caso colombiano, pues nosotros no conquistamos a nadie, nos conquistaron, ¿cierto? Y resulta que la ciencia que pega aquí, la que funciona es la que es conversadita. Y esa que es conversadita tiene como vehículo a la palabra y a la conversación. Entonces, lo que hemos aprendido en este tiempo, y ahí ya te voy a dar la voz a vos, es que en nuestro medio el descubrimiento del mundo está atravesado profundamente por el contar historias. Y contar historias en donde ese contar la historia le dé valor. Entonces, casi que intuitivamente, y cuando empecé a ver tus entrevistas, empezamos como a decir, ve, que hay como tantos clics que nos resuenan, es que el producto que se cuenta científicamente no es solamente el que informa y el que ilustra y el que explica cómo es el mundo, sino el que engancha, el que provoca, el que dan ganas de llorar, el que es poético, el que es entretenido y en donde la gran conquista no necesariamente es exclusivamente el fenómeno, el descubrimiento o el dato curioso, sino también la oportunidad de que hay muy buenas historias que se pueden contar. Entonces, con este preámbulo, pues encontrarse con tus libros es encontrarse precisamente con, esto es otra forma de las que a nosotros nos gusta de hablar de ciencia, y es el poder que el mundo nos ofrece para contar historias, la realidad, la naturaleza, los fenómenos. Yo me atrevo a interpretar que gran parte de tu trabajo ha sido ese, el de cómo encontrar esa propia voz literaria, narrativa, emocional, profunda, espiritual y científica. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué? ¿Dónde se encontró como tu escritor con tu científico? Muchas gracias. Tremenda responsabilidad la que me dejaste aquí para cumplir una expectativa. Lo bueno es que uno no tiene que necesariamente llegar al nivel del libro, ¿no? El libro hablará por sí mismo.
Pero bueno, yo creo que a lo mejor desde muy pequeño, porque cuando uno nace con un, o sea, con por un amor o por un llamado o por una inclinación hacia, por ejemplo, las serpientes, ¿verdad? O las salamandras, o las tarántulas, o las mariposas negras, los murciélagos, síganle, ¿no? Ustedes agregando el bicho poco favorecido a lo mejor por a veces la narrativa humana o en estos tiempos, pues desde muy pequeño comprendes que buena parte de tu labor va a ser defenderlos, ¿no? O contarle al resto de la gente, convencerles de que, bueno, si no directamente inspirar amor hacia las serpientes, por lo menos que les den su lugar, ¿no? Por lo menos que haya cierto aprecio, por lo menos que se permita al ser, a lo mejor asombrarte o sorprenderte. Entonces yo desde niño, pues esa fue una parte central de mi día a día, ¿no? Y entonces yo creo que eso naturalmente va evolucionando y lo único que cambia a veces es el círculo de acción de una conversación. Entonces, bueno, eso es por un lado, ¿no? Evidentemente yo siento que de pronto con los reptiles se logra. Lo que pasa es que luego a uno le gusta tomar, ¿no? Estos como retos. Y en este nuevo libro el reto fue por los parásitos, y eso ya es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que eso es un poco para mí al menos, no voy a imponer eso. La ciencia, el conocimiento y el arte es seguro el mejor vehículo para eso y todo, que es aumentar nuestras perspectivas, ¿no? O sea, complejizar nuestras visiones, ensancharlas, agrandar ese marco de referencias del que nos amarramos, del que nos aferramos para sacarle sentido al día a día, ¿cierto? O sea, esos son un poco las historias creo que en el fondo, fíjate, en Sinaloa, que es de donde proviene parte de mi parentela, se le dice ser novelero, ¿no? Ahí es un poco lo que tú estás diciendo. Si tú llegas ahí y bueno, ¿y cómo te fue en el vuelo? Y tú dices, no, todo bien, no hay nada peor que le puedas hacer al interlocutor, o sea, que está esperando una historia, ¿no? Está esperando una historia. Y bueno, ese ser novelero es un gusto también contarla, ¿cierto? Pero bueno, volviendo a eso, las historias que consumimos a veces nos entretienen, a veces nos informan sobre otras personas y sus aventuras, y a veces muchas también nos abren dimensiones del mundo en las que no habíamos pensado demasiado, ¿no? Eso puede ser en cualquiera, no solo científica, no solo biológica, como podrá ser ahorita, sino económica o política o lo que quieran. En ese sentido, como que las historias que vamos consumiendo son las que nos hacen ser un poco la persona que encarnamos en un momento dado, ¿no? Porque te va abriendo estas libertades o posibilidades de pensamiento, ¿no? Y de cuestionamiento. Entonces, bueno, eso de la voz, yo creo que la voz en un sentido no te encuentra, ahí está, es nada más bien darle ese cauce, ¿no? En este caso a mí, también por azares de la vida, así como nací con gusto por los reptiles, los anfibios y todas estas criaturas, también tuve la suerte de nacer en un seno familiar en que los libros y la literatura eran pues parte del día a día. Y en ese sentido yo pues le tomé cariño y entonces claro, uno va buscando juntar las cosas que le agradan, ¿no? Además que tuviste una infancia donde tus mejores amigos eran otros bichos. Los únicos. Fíjense que además yo a los 2 años y medio, o sea, muy pequeñito, me llevaron a vivir a otro lado, donde no hablaba el idioma, donde además pasábamos tiempo en un lugar muy rural, que tampoco había mucha más gente, no había tantos vecinos así cerca, y entonces mis amigos y amigas pues empezaron a hacer, sí, yo digo, desde mi lado, no sé qué opinarán las serpientes de mí, ¿no? No sé si esa amistad es bidireccional o no, pero bueno, desde mi lado, desde luego. No, pero fue un lubricante social importante en tu vida, ¿no? Lo sigue siendo, digo, aquí estamos, ¿no? En un país ajeno platicando de estas cosas, claro, claro. Hay algo dentro de esto que es muy potente, de alguna manera, y yo no sé si ustedes se han dado cuenta que el amor por otros seres vivos ha estado muy marcado por pues, la influencia cultural que han tenido las películas, digámoslo así, la relación que hemos tenido con otras especies. Entonces, digamos que para bien o para mal, muchas especies de las cuales mucha gente se siente bastante afín son las que están más lejos de sí, ¿cierto? WWF tiene como logo a un oso panda. Los pandas pues son básicamente la definición de la ternura.
tenemos tal vez más referencias de leones, tigres y cebras que jamás muchos de nosotros hemos visto y que están en otros continentes, pero que en un país como este, en donde hay zarigüeyas, dantas, murciélagos y toda clase de cosas, pues realmente no crecimos con que nos inculcaran algún tipo de ternura sobre esas especies. En tu caso particular, creo que también esas primeras amistades no se dieron propiamente con los más carismáticos, ¿o sí? Bueno, hay que definir qué es carismático y qué no, depende del ojo que miran, ¿no? O sea, por tomar un ejemplo que ustedes conocen, a lo mejor se han visitado Parque Explora, los ajolotes, nadie puede decir que no son carismáticos, ¿no? O sea, nadie puede quedar de hecho indiferente ante la contemplación por primera vez de este ser, que a lo mejor te da ternura, como decías, a lo mejor te da así como un poquito de, a lo mejor dices esto parece una criatura de ciencia ficción o del caldero de una bruja. Vaya, nadie pasa de largo, ¿no? Como que te llama. Entonces, bueno, sí detecto que tenemos un sesgo obviamente antropocéntrico y si no primatocéntrico y si Mamíferocéntrico. no mamíferocéntrico y de ahí como que vamos guiando nuestras, no solo nociones, sino sentencias, ¿no? Sobre qué es lo que vale la pena conservar o qué no, y los felinos, bueno, no, los felinos tienen todo también a su nombre, pero es una capa muy pequeñita, los seres con pelo, ¿no? Yo creo que te puede, además hay una idea que a lo mejor es más de la fábula, pero es como, ¿qué nos puede, y lo van a ver en muchos libros así, de cierto tipo de libro de naturaleza, de ¿qué nos pueden decir los pandas sobre nosotros? Y es como, yo quiero todo lo contrario, o sea, a mí me interesa el ajolote por todo lo que me puede decir del mundo al que yo no tengo acceso, ¿no? O sea, por toda la condición que tiene este vertebrado acuático, que probablemente es lo más lejano de la condición humana. A ver, sí y no, porque pues digamos que el ajolote siempre ha causado pues una fascinación particular y tiene esa condición pues que tiene ojitos tiernitos y como que te mira y tiene como una cierta, un cierto charming pues ahí, pero tú has hecho una cosa más complicada todavía, pues no sé si exactamente a los parásitos le profesas algún tipo de ternura, eh, pero es superar la barrera de que no tienen cara, o sea, de que son otra cosa, ¿no? O sea, sentimos empatía por lo que se nos parece, por lo que nos mira a los ojos, por lo que tiene los ojos más o menos con una separación y de pronto otro tipo de organismos, pues yo no sé cuál es la ternura que muchas personas sientan por bichos que tengan un diseño distinto. ¿Cómo te sensibilizaste con parásitos? Sí, no fue de la noche a la mañana, ni mucho menos, y tampoco sé si es ternura, ¿eh? O sea, si ustedes ven una tenia de tierno no tiene nada, pero son sorprendentes, ¿no? O sea, tú cuando ves que algunos de estos parásitos, su condición vital es, pues tienen que habitar no solo un ser, sino una serie de organismos diferentes, que a veces además involucran saltar del medio acuático al terrestre, en fin, sin poder abandonar el lugar en el que están, o sea, su medio es otro organismo. Eso es impresionante. Están contenidos en un organismo y, por poner un ejemplo, su infancia tiene que suceder en un, yo qué sé, en un crustáceo de agua dulce, vamos a decir. Su infancia tiene que ser ahí. Su kindergarten es el crustáceo, pero luego, para pasar a la pubertad, tiene que estar en un anfibio y para poderse reproducir, llegar a una garza, a un ave. Y todo eso, insisto, sin salir del contenedor, y lo logran. Y entonces ahí no puedes más que admirarlos, ¿no? O sea, ¿quiénes somos nosotros para tildarlos de criaturas así nefastas? Y, porque algunos cuantos generan enfermedades, y no vamos a romantizar, sí generan enfermedades graves, de las que hay que saber que existen para poderse cuidar, pero es un sistema, es como una ¿conocen las muñecas matroshkas? A lo mejor les suenan estas muñecas rusas, ¿no? Que tienen una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y cuando empiezas a ver estas historias, ¿no? De quién está un poco comandando la vida de otro, y luego ves que hay un parásito que es un parásito de parásitos, y a su vez adentro tiene un virus, y entonces se te cae mucho como o sea, te rebasa tus preconcepciones, vamos. Yo tengo esta idea firme que además creo es transversal a la obra que he creado y que seguiré creando,
que es un poco que en el mundo natural la realidad parece superar a la ficción o trastocar, ¿no?, la fantasía, porque te vas encontrando con estas historias cada vez más descabelladas, ¿no? Y que nos pueden llevar, por ejemplo, a esta idea del parásito que controla la mente, ¿no?, del ser que habita. Y entonces no puedes más que quedar maravillado, e insisto, no sé si ternura, pero al menos dices, aquí hay algo gordo. Y cuando empiezas a entender que además no son la excepción, sino la norma, es decir, por cada especie de vida libre que conozcamos hay 3 parasitarias, ¿no? Depende de qué estimación tomen, pero 3-1. Entonces, ¿cuál es el esquema de vida predominante en el planeta, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de vida predominante en el planeta? Y ahí ya pues empiezas a ver que en términos evolutivos, digamos, ya saliéndote de las historias particulares de los ciclos de vida, hay algo mucho más grande en juego, ¿no? Te obliga, yo a veces pienso esto, que al prestar atención a estas capas pequeñas o al interior de los organismos, te obliga a tener que reacomodar el gran esquema de las cosas. Y ahí es donde encuentro que está la revelación, ahí es cuando, como este emoticón, no sé cómo se habla de emoticones, pero ya saben, que se te explota la cabeza, es lo más cercano que encuentro para el sentimiento que uno tiene cuando abre esas dimensiones. Pues para los que obviamente ya lo intuyen, pero los que de pronto no anticipan un poco lo del libro, es que el foco de atención son esas fieras que nos habitan en el cuerpo, ¿cierto? Sean parásitos, sean virus, ácaros, bueno, cualquier cantidad de cosas en un ecosistema que somos nosotros mismos. El cuerpo es un ecosistema, o varios. O varios. múltiples Sí, ecosistemas, ¿cierto? Que esos ecosistemas tienen conflictos, tienen relaciones de poder, dominio, adaptación, y cómo narrar desde ahí es un poco desde donde ese drama también se puede poner bien. Entonces, claro, la ternura no es el único sentimiento, está la admiración y hay también drama, desenlace y conflicto en el cuerpo humano. Por supuesto, y además sobre todo insisto, o sea, se te cae así una especie de discurso que tenemos a veces los humanos, ¿no? Como del control, ¿cierto? O sea, a nivel celular, digamos, a nivel de estos paisajes ecológicos que conformamos y que están habitados por todo un bestiario, como bien dices, y que están, pues, de alguna manera medrados por relaciones ecológicas de estas comunidades, pues no hay libre albedrío, ¿no? O sea, uno no tiene libre albedrío sobre lo que ocurre en estas capas minúsculas de su ser, que además tienen efectos sobre, pues digamos, el gran paisaje, ¿no? Entonces, bueno, tú lo puedes ver con las poblaciones, le llamábamos flora intestinal antes y eso es como de dominio público, ¿no? En realidad es biota porque no es flora, es de todo y es bacterias, hongos, protozoarios, nemátodos, en fin, toda una diversidad que a la luz de descubrimientos recientes, pues es casi tan determinante para la vida de cada uno de ustedes como los genes que te tocan, ¿no? Te tocan unos ciertos genes y un linaje evolutivo, pero luego estos seres que te habitan son los que hacen tu sistema inmunológico, es decir, tus defensas, ¿no? Son los que tienen que ver con tu respuesta de humor, son los que, lo decíamos en Jericó, que a mí me parece el mejor ejemplo para comprender qué alcance tiene esto, son a los que alimenta la leche materna, ¿no? O sea, pensemos esta cosa tan, pues sí, íntima entre madre y cría, que es darle de comer, y esta maná que genera el cuerpo, que lleva millones de años evolucionando, es en realidad alimento para bacterias. O sea, a la cría no le da nada más que a las bacterias, pero es porque estas bacterias son una parte indispensable de la cría. Si ustedes comen ensalada, ¿no? O un montón de diferentes cosas, pues realmente no la digiere tu cuerpo, ¿no? La rompen toda esta microbiota que te habita y ya después puedes asimilar esos nutrientes. Y claro, son relaciones simbióticas. Entonces, por un momento dado uno piensa, bueno, son los simbiontes, es la microbiota. Pero todas estas relaciones de microbiota empezaron como parasitismo, ¿no? O sea, finalmente la mitocondria, está la célula, tiene un montón de organelos, entre ellos las mitocondrias, y las mitocondrias, que son las que hacen un poco la energía celular, la respiración celular, tienen otro material genético. O sea, son otros seres a la fecha. Por suerte ahí se llevan bien, ¿no? Y están simbióticamente,
Pero eso empezó a todas luces pues como una parasitosis, una endosimbiosis, y luego pues habitar al otro y bueno, millones de años después aquí estamos. Y nada garantiza que eso se vaya a quedar así, ¿eh? Eso es más para una novela de ciencia ficción, pero que se independicen las mitocondrias, pues sería el fin de nuestra especie. Esto puede parecer un drama microbiano, microscópico, pues que ocurre en una escala pequeña, pero algo que en tu libro resulta una provocación es que hay veces también esas acciones, reacciones, manipulaciones, incluso pues que se gestan para prosperar en un mundo como el cuerpo humano, pueden producir como resultado cambios de comportamiento. Entonces, la dependencia de ciertos organismos no solamente están basadas en vivir en un ecosistema químico y biológico propicio para poder comer, crecer y reproducirse, sino incluso de cambiar el comportamiento del hospedero para su propio beneficio. Hablarnos un poco de eso. Claro, hay una idea que, digo, por poner términos aquí volando y los explicamos, el fenotipo extendido, ¿cierto? El fenotipo extendido es aquello que no necesariamente es parte de tu anatomía, pero de alguna manera sí es parte de tu ser. Piensen en el nido de un ave o la tela de la araña es el mejor ejemplo, ¿no? O sea, la tela de la araña, hombre, no solo es un método para hacerse con comida, es un método perceptivo, le sirve para escuchar, es como su radar, ¿no? También es una cuestión táctil, obviamente, para reproducirse. Entonces, tú no puedes entender a la araña sin su telaraña, ¿no? Entonces, imagínense el alcance que estás diciendo tú del cambio de comportamiento, en que hay unas ciertas avispas, por ejemplo, que parasitan arañas. A lo mejor si han prestado atención en el campo habrán visto estas que lo hacen con tarántulas y que se las llevan a sus hoyos, pero imagínense esta araña que está ahí campante y llega una avispa, son chiquitas las avispas parasitoides muchas, y entonces ni siquiera lo tiene que habitar. O sea, en un par de pinchazos a la araña le deja de regalo, digamos, sus huevos, ¿no? Adentro de la araña, y luego un cóctel neuroquímico que va y secuestra la mente de la araña. O sea, le roba su voluntad y la lleva a hacer algo insospechado, que es destruir su telaraña, destruir su fenotipo extendido de alguna manera, y hacer un tipo de telaraña inusitado en ese mundo arácnido, cuya principal finalidad es un poco cuidar los huevos que están en su interior, que ella no sabe, además, ¿no? Y historias como esa, o sea, que es bastante impresionante, la verdad. Y luego a veces estas larvas nacen, y hay veces que comen a la araña, y bueno, pero hay muchas veces que no, hay veces que salen, se van, y la araña, de un día a otro, como, ay, como cuando estás enamorado, ¿no? Ay, ¿qué me pasó? ¿Dónde están mis amigos, no? ¿Y esta panza qué? ¿De dónde salió? O sea, ¿no? Un poco así, la araña vuelve a su vida y ya, campante. Y lo que quiero decir es que eso suena muy singular, ¿no? Pero realmente es un poco, no sé si la norma, pero lo ves si le prestas atención así al menos a los invertebrados, es muy común estas historias de secuestro mental, ¿no? Y cambio de conducta en beneficio del que te habita. Y hay hongos que lo hacen, hay protozoarios que lo hacen, hay gusanos que lo hacen, y bueno, incluso avispas. Y entonces imagínense que hoy por hoy lo que más tenemos descrito son escarabajos, los humanos, como 400,000 especies de escarabajos. Piensen que en total de todo, plantas, todo, bacterias, todo, hongos, todo, hay como un poquito menos de 2 millones de especies descritas, ¿cierto? 400,000 es un cuarto de esas. Entonces, bueno, hay quien decía que si hubiera un creador, entonces profesa pues un cariño inusitado por las estrellas y los escarabajos, porque es lo que más hay, ¿no? Decía Haldane. Ahora, resulta esto, cada escarabajo de esos, o muchos de ellos, tienen una avispa parasitoide que les parasita. Y es una avispa parasitoide a veces exclusiva y a veces son varias especies. Entonces los avispólogos, no sé si se les diga así, pero los avispólogos de este tipo que se llama parasítica, super familia de avispas, postulan que probablemente hay más avispas parasitoides que escarabajos, ergo, pues, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ¿qué describes a lo que le prestas atención? Lo que te parece bello, son los sesgos humanos que tenemos, ¿no? Y claro que un escarabajo, pues, es bonito dentro de los invertebrados, es un invertebrado que la mayoría de gente acepta, por lo menos, ¿no? No es lo mismo un escorpión o algo así. Entonces, bueno, hay esos sesgos. Y entonces, bueno, nada, estas historias de control mental, pues, que a mí me parecen delirantes, pero
pero asombrosas, ¿no? Empiezas a decir, bueno, pues en el mundo invertebrado lo hemos visto mucho, pero les prestamos atención, pero ¿qué pasa cuando te sales a otros grupos, ¿no? Y vayan al grado que llegan, ¿no? No sé si hayan visto eso en algún video de la BBC o ahora en redes sociales. Estos gusanos, por ejemplo, que su condición existencial es, bueno, hay que invadir un caracol, tu infancia es en un caracol, en un molusco terrestre, pero luego tienes que llegar a un ave, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen? Se meten al caracol con su comida y dentro del caracol crecen hasta cierto punto y cuando ya llega el llamado un poco de la reproducción, el gusano hace dos cosas. Por un lado, pues le mueve ahí algo en la cabeza del caracol. No sé cómo es un cerebro de caracol, pero está extendido por todo el cuerpo. Pero toma control de ese cerebro, de esa rama nerviosa, y por un lado obliga al caracol a subir lo más alto que pueda. O sea, a los caracoles les gusta estar bueno, ahí como en arbustos, pero lo obliga a subir a las copas de los árboles, y luego para no dejar nada pues a la suerte, no sé si eso es lo que es francamente, pues casi que psicodélico, se van a los ojos del caracol, ¿han visto eso alguna vez? A los tubos oculares del caracol, los inflaman y se ponen a dar vueltas, así, y entonces se vuelve como las barberías que tienen estos señuelos luminosos para atraer. Bueno, así vuelven los ojos del caracol. Entonces, por supuesto, es mucho más probable que un ave pase y se lo coma. Y ergo el parásito, ¿no? Cumpla lo que él quiere. Y claro, desde afuera eso parece así como, pero parásito siempre va a ser un tema contextual que depende de quién narre la historia, ¿no? O sea, parece gusano, bueno, pues eso es, o sea, está intentando sobrevivir como cualquier otro ser. Y bueno, tuvo unas condiciones más difíciles a veces que... Y en eso no estamos libres tampoco los humanos de potenciales manipulaciones, ¿no? Pues se dice incluso que gran parte de los alimentos que consumimos o de las sustancias que nos estimulan, siempre está la pregunta, bueno, son alimentos domesticados. Si nosotros hubiéramos tenido el increíble don de convertirlos en agentes comestibles. La pregunta es, ¿quién domestica a quién? La especie nos domestica a nosotros, que encuentra en nuestras respuestas una oportunidad sobre la cual nos hace más productivos, nos hace más contentos, nos libera socialmente. Por lo tanto, pues las especies entonces están haciendo un trabajo a través de nosotros para que los cultivemos y los reproduzcamos y los tengamos. Digamos que esos son los casos en donde la relación parece haber una decisión, pero también puede ocurrir algo distinto, que inadvertidamente nos transformen. ¿Puede ser la esquizofrenia algo así? Contanos un poquito del tema. Claro, hay esa idea de, nada más para retomar lo que estás diciendo, Michael Pollan, yo se lo escuché a Michael Pollan, que fue invitado aquí al GEI hace tiempo, que es que, claro, a lo mejor no es su idea, pero la pregona, de que interpretado desde la perspectiva del maíz, por ejemplo, es quién domesticó a quién. O sea, el maíz se convirtió de una planta que existía en Mesoamérica, en unos cuantos valles de altura, a la planta ahorita más numerosa del mundo, ¿no? Y de hecho en el insumo calórico principal de la humanidad, no me acuerdo bien el cálculo, pero digamos más del 50% del insumo calórico mundial es maíz. Porque claro, lo usamos también para alimentar vacas que luego nos comemos o para convertir en fructosa que luego nos tomamos en nuestros alimentos ultraprocesados, pero es una locura. Y entonces, bueno, pues ¿quién manipuló a quién, no? Porque además hay estas teorías de que cuando éramos cazadores-recolectores, bueno, no son teorías, es cierto, teníamos una dieta mucho más variada y una microbiota mucho más variada. Claro, no teníamos una predictibilidad, ¿no? Tú eres cazador-recolector y quién sabe qué te va a pasar el próximo año. Y entonces, bueno, es un intercambio, pero en el momento que nos volcamos a ciertos cereales, o sea, maíz, arroz, sorgo, trigo, casi que con esos, pues se perdieron cosas y a lo mejor, incluso en un principio, también tenían una cierta dosis de digamos, efecto psicoactivo, ¿no? Al principio comer estos cereales, entonces, pues sí, a lo mejor ahí hubo una deliberación, ¿no? Una manipulación deliberada por los pastos, no lo sabemos. Pero bueno, ya yendo un poco a este asunto, claro, tú ves estas historias de manipulación mental, que además obviamente hay mamíferos involucrados, y las empiezas a observar, por ejemplo, en ratas, ¿no? O en otros animales de laboratorio que pues puedes identificar bien qué es lo que está sucediendo ahí.
y luego dices, ok, y luego lo ves en un chimpancé, ¿no? Luego ves que el toxoplasma, por ejemplo, además de poder manipular el cerebro de una rata a niveles francamente asombrosos y llevarla, por ejemplo, a que la orina felina, en vez de generarle aversión, que es lo que pasa normalmente con un roedor y la orina felina, le resulta atractiva. Porque, bueno, ya se imaginan que el toxoplasma se reproduce en los felinos, en todos, no solo en los gatos, ¿no? En todos los felinos. Y no solo invade ratas, invade cualquier mamífero o ave. Pero el caso es que aquí les baja el cortisol, entonces la rata tiene menos la hormona ligada al estrés. Por otro, amaña la dopamina, que es un poco el neurotransmisor ligado al placer. Y además puede juguetear con sus secreciones de hormonas sexuales. Entonces, cuando les digo que la rata tiene como una reacción casi erótica por la orina felina, no es exageración. Y pues, ¿qué pasa? A veces, pues es más probable que el gato se la zampe y ergo el toxoplasma llegue donde quiera. El caso es que tú ves esto también en un chimpancé. La euforia o este delirio es solo cuando hay toxoplasma en la orina. Totalmente, digo que sepamos, ¿no? Pero sí. Y a un chimpancé le pasa lo mismo. Y entonces, cuando un chimpancé tiene toxoplasma, y pues sí, aumenta la posibilidad de que se lo coma un leopardo. Es ok, de la rata nos sentimos lejos, aunque no estamos lejos, ¿no? Es esta idea de que los humanos somos diferentes, superiores, distintos, y realmente somos parte de un continuo viviente. Y entonces, si le pasa al chimpancé, que es nuestro pariente vivo más cercano, pues ella como, ay, te da un poquito de escorzor. Y es este campo de la neuroparasitología, ¿no? Que es relativamente nuevo y todavía en discusiones de pronto con psiquiatras, un poco de la vieja guardia. Cuando digo vieja guardia es con un poco el paradigma de la superioridad humana, ¿no? Y es como cómo el cerebro humano va a ser secuestrado, manipulado por unas criaturas unicelulares. Y mucha paradigma médico lo sigue viendo así, y porque no nos acomoda dentro del árbol de la vida. Y cuando tú dices, hombre, espérate, a ver, ok, el toxoplasma quiere llegar a los felinos, ¿cierto? Esa es su misión en la vida. Hace 20,000 años, 30,000 años, ya no digamos 100,000, pues los humanos, ¿qué? Éramos una presa más, ¿no? Para los felinos. Incluso hoy en día en algunas regiones del mundo, como la India pasa. O sea, a lo mejor esto que a veces interpretamos como, es que es casual que esto nos pase también a nosotros. A lo mejor no, a lo mejor era otra vía, pues, este parásito para cumplir su cometido de vida. Y no se trata de satanizar gatos, es importante decirlo, porque ya me ha tocado antes, al revés. Yo tengo 2 gatos en casa que son parte de mi familia, no es eso. Pero entonces, bueno, sí, a la luz de estudios recientes, de Stanford, de Robert Sapolsky, de una serie de gente, se está cada vez viendo que sí puede haber más involucrado. ¿Crees que incluso condiciones médicas, psiquiátricas puedan ser probablemente el resultado de afectaciones en ese sentido? O sea, hay que tener cuidado porque no todas, ¿no? A veces. Y usualmente si hay una precondición, ¿no? Pero bueno, fíjense, toxoplasma tenemos, y voy a decir tenemos, ¿no? Para agregarme ahí, 30% de la población mundial. Y cuando digo tenemos, es que tenemos quistes adentro, porque cuando estás expuesto al toxoplasma, que se obviamente propaga por las heces felinas, heces felinas si tienes gatos, ¿no? Pero imagínense a dónde van a parar las heces felinas. A un poquito de arena que se tira a lo mejor al bote de basura, que eventualmente llega al vertedero municipal en esa bolsita de plástico que, bueno, dura así unos años a lo mejor. O sea, eventualmente se rompe y la lluvia, bueno, disemina eso. Y bueno, te puedes contagiar de muchas maneras, o sea, en el agua, en la comida, en cualquier animal de corral, ¿no? O sea, aves y mamíferos involucrados. Hoy en día se toman mayores precauciones, hay que decirlo, pero no así hace 20 años, 30 años. Entonces, bueno, eso, si tuviste contacto, tienes anticuerpos. Tienes anticuerpos, ergo tienes quistes, porque no se elimina. En la mayor parte de los casos no pasa absolutamente nada, eso es importante también decirlo. Pero hay ciertos casos, si tienes precondiciones, además esto es cuando estás expuesto a nivel fetal, lo cual ya lo vuelve, pues hablando de libre albedrío, ¿no? Esto es estar expuesto sobre todo a nivel fetal o como bebé a toxoplasma o otros agentes. Hay otro grupo de Stanford que está haciendo correlaciones con otros agentes patogénicos y la esquizofrenia, por ejemplo, y ellos hablan de que, bueno, estamos ante una puntita del iceberg de comprender
esto realmente. Pero el caso es que imagínense, estando a nivel fetal, el toxoplasma se conoce hace mucho en las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, porque te puede generar un aborto espontáneo si es chiquito, digamos el feto. Si ya es más grande, como hasta los 6 meses, genera malformaciones. Esto se sabe desde los 80, por eso cualquier persona embarazada, sí me enteré yo de todo esto, cuando Ana estuvo embarazada, el obstetra nos dijo, bueno, ¿y tienen gatos? Sí, y bueno, pues hay que hacer la prueba, y yo ahí se me empezó a abrir una dimensión del mundo que no conocía. Y Ana, por ejemplo, sigue sin cambiar la arena de los gatos, porque bueno, eso ya se quedó así desde entonces, ¿no? La vida cotidiana arrastra estas cosas. Y bueno, el caso se pensaba es que si más grande ya no pasaba nada, y ahora se está viendo que no. Y por ejemplo, esta correlación hay que tener cuidado, porque correlación no es causación, pero sí te indica una vía por la cual investigar, y a veces sí hay una causa-efecto. Pues parece que es, si tienes esquizofrenia, es 3 veces más probable que tengas quistes a toxoplasma que no. Entonces ahí hay una dosis. Pero imagínense que la historia que les decía del chimpancé, si tú le das o a la rata, ¿no? Vamos a quedarnos con la rata. Le das antipsicóticos a la rata, antipsicóticos como los que tomamos o los que toma la gente con esquizofrenia, ese momento de manipulación mental baja, ¿sí? Y si tú, por el contrario, le das antiparasitarios de cierto tipo a ciertos cuadros de esquizofrenia, pueden bajar también. Entonces ahí es donde dices, oh. Y claro, esto es cuando el parásito se pone activo. Entonces, bueno, ese es un mundo, no quiero que nos quedemos parados ahí, pero claramente tiene que ver mucho con eso, con empezar a decir, claro, nosotros somos no solo parte de la naturaleza, somos naturaleza, y estamos abiertos a los mismos designios y procesos naturales que el resto, y hay que empezarlo a comprender así, porque de otra manera, pues son las crisis ambientales en las que nos hemos metido, ¿no? De otra manera, pues, no sé, pero bueno, por ahí, hasta ahí sí que... Ese fue un primer recuerdo que yo tengo de ella, que de pronto me despertó, yo no sé, yo creo que yo tenía como 7 años, no sé, y me llevaba a la ventana, ¿no? Y me decía, mira el jardín, mira el jardín. Y entonces yo, pues, de niño, ¿no? Así, no se mueve ni una hoja. Me decía, no se mueve ni una hoja. Y yo veía ahí, los árboles estaban así como con el viento. Me decía, es que el mundo se va a acabar. Imagínate de niño que te digan eso. O sea, luego vas aprendiendo y es una cuestión agridulce, ¿no? De cómo es la vida, cómo es el parasitismo, ¿no? De claroscuros. Había momentos también muy lindos. Pero claro, ella vivía en una realidad distinta, ¿no? Y sus delirios pues se vertían, y a veces la casa era más delirante que su propia enfermedad, porque todo era hacer como, ¿no? Compensar para que no se saliera totalmente de control la situación. Pero bueno, ahí está dedicada el libro, ¿no? A Tita, mi abuela feroz, que yo haciendo un libro de parásitos, yo no tenía mucha noción de que este libro iba a ser como terminó siendo. Yo haciendo una investigación amplia de parásitos y con esta misión un poco de no necesariamente hacer una oda a los parásitos, pero sí complejizar el término, al menos de estas interrelaciones, que insisto, esculpen el panorama vital. O sea, de nuestro cuerpo, esculpen nuestro panorama fisiológico, determinan un montón de las cosas de nuestro día a día
y también de los ecosistemas, ¿no? Entonces yo tenía esta idea de hacer un libro con eso y de pronto se cruzó, como se parasitó el libro de parásitos por la historia de mi abuela cuando descubrí un poco lo del toxoplasma y estas implicaciones. Y claro, al principio uno ve como el calentamiento global, que claro, es de origen humano, pero no dices de mío, ¿no? O sea, generalmente tenemos una desvinculación con, a veces te dices, claro, yo también soy parte de esa humanidad que hace el calentamiento global. Entonces yo leía esto de la esquizofrenia y en algún momento, ¿será que es mi caso, no? Entonces yo revisité la historia de mi abuela, fíjense, ya con el lenguaje de hablar de parásitos, de estas fieras interiores, de estos polizontes de las entrañas. Ese lenguaje que yo venía desarrollando me sirvió un poco para visitar la enfermedad de mi abuela, porque al final la esquizofrenia es pues yo digo una fiera interior, ¿no? Las adicciones, quien las haya tenido, es una fiera bestial interior, o muchas, ¿no? Y entonces, en fin, fue curioso cómo, pues a veces es así, ¿no? Se cruzan las cosas y bueno, no es que yo diga esto seguro fue así, es una especulación. Mi mamá es la doctora de la familia, era la doctora de mi abuela, y la primera vez que yo le dije esto, me dijo, estás loco, o sea, porque es del paradigma de la vieja guardia. Y hoy en día, todavía mi mamá me manda WhatsApps, ¿no? Como así nos llevamos, con artículos, ¿no? Así revisiones, porque claro, esto es un campo nuevo que se está pues, trabajando poco a poco, ampliando los marcos de estudio, a saber, ¿no? Yo creo que hay algo muy bello en esto, pues, y es que, bueno, mi esposa tiene un dicho y es que si uno se está sintiendo muy mal en un momento dado y sientes que el mundo va a colapsar y que la vida no vale la pena y que todo eso, probablemente estás deshidratado. Entonces, si uno traslapa esto a que probablemente también, si hay un delirio que te lleva a sobreexcitarte como la rata que se entrega al gato y cómeme para que el toxoplasma crezca, que le aplica a los chimpancés y que el 30% de la población probablemente somos portadores del toxoplasma, con lo cual seguramente algún comportamiento, no sé cuál, de euforia, enamoramiento, lo que sea, pues producimos. Finalmente, pues vemos que detrás de toda profunda emoción, de toda profunda instinto, impulso, quizás haya un parásito dentro produciéndonos tal vez un delirio místico. Y pues antes de abrir las preguntas, pues te dejo esa última pregunta, el delirio, ¿cierto? ¿Qué es entonces un delirio? Un delirio a la luz pues de un camino que en cierta forma pues nos parasitan no solamente para sobrevivir, sino incluso para empujarnos a cosas que pues quién sabe qué son. Ahorita incluso especulábamos sobre si acaso estos Elon Musk y estos personajes tienen, no sé, algún parásito extraño que produjo una neurodiversidad y esa neurodiversidad termina lanzando cohetes y tumbando, yo no sé, pues. Produjo una neuromaldad, ¿no? En su caso. Sí, es que, bueno, sí, claro. Digamos, esto es en una capita y en el caso más extremo, pues esquizofrenia o patologías mentales, pero desde hace mucho es una verdad a voces entre la medicina en la donación de órganos, cuando viene un paciente que tuvo un accidente automovilístico, por ejemplo, o de moto, hacer o sea, ver los tejidos para buscar quistes de toxoplasma, fíjate tú, y les estoy hablando de los 50 del año pasado, del siglo pasado, porque se sabía que era probable. Entonces, claro, imagínate que el cerebro humano pues es grande, entonces a lo mejor estos quistes de toxoplasma no tienen una incidencia como en la rata, en muchas áreas, pero en alguna. Imagínate que te baja el cortisol y tomas más riesgos, ¿no? Y estás corriendo en tu Kawasaki por carreteras y pues, te estampas. Lo estamos empezando a ver. Ahora, los delirios, yo sí creo que señor Elon Musk y sus compatriotas, o sea, es el delirio de delirios. Y platicábamos, es que claro, si tú de pronto ves que hay esta relación y luego hay otros parásitos como el toxocara, que es hay de gatos y de perros, y apenas se está empezando a ver que el toxocara está relacionado con problemas de aprendizaje, imagínate. Y entonces ahí cuando es invariable preguntarse, ¿y habrá más? Y no, porque uno solo busca lo que encuentra un poco, ¿no? Es como, y es que estábamos diciendo en la comida que no será que esta gente que un poco lidera el mundo, estos CEOs de empresas, estos tecnomagnates que ahora tienen tanta voz y voto en lo que va a ser nuestra realidad social, o ya es,
y no tienen empatía claramente, si no estarán, ¿no? O sea, a lo mejor hay un parásito ahí que te vuelve psicópata, no sociópata, ojo, psicópata. Y la sociedad que hemos creado un poco premia eso, ¿no? Es el exitoso, ¿no? O sea, desde un punto de vista mercantil, pues Elon Musk es exitosísimo. Lo que pasa es que ahora se ha vuelto una figura más pública y entonces uno puede ver como todo el dark side, ¿no? Atrás de sus empresas. A saber, ojalá, porque entonces sería tratable. Imagínate que descubrimos qué es eso, pues ya los desparasitamos y se acabó. Muy Y bien. volvemos a hacer un mundo Se quebró más tu empresa, pero egalitario, estás curado. ¿no? Un mundo más egalitario, con más derechos humanos y igualdad social, querría pensar. Pero sí, los delirios son una cosa. Yo, mire, les dejo un pensamiento. Si mi abuela hubiera vivido en otro momento de la historia o en otros contextos, a lo mejor más rurales, a lo mejor la hubieran exorcizado, porque tú ves un delirio Claro. de esos, no sé si han tenido la oportunidad, en serio que es muy impresionante. O sea, ver a alguien que está en otro capa así, y su realidad es esa, o sea, su realidad subjetiva es su realidad, y es muy impresionante. Bueno, es el tiempo de las preguntas, entonces si alguno tiene pues alguna pregunta, pues más que bienvenido, claro. Por aquí hay, y allí también. Mi pregunta es, ¿cómo eliges qué investigar? Me pongo de pie, porque pues yo también hago investigaciones y como uno es tan apasionado de tantas cosas, pues como que se le van yendo las líneas, ¿cierto? Entonces yo sé que eres biólogo y sé que hiciste un estudio en varias cosas ahí, pero ¿cómo eliges qué investigar? O sea, uno pone el ojo y a partir de ahí, porque me imagino que los parásitos no son tu única obsesión, debes de tener muchas. ¿Cómo elegís por cuál te vas cuando hay tanta información y hay que depurar esa información y de pronto así muy rápidamente como el método que usas ya pues como también investigadora para cogerme el chisme? Qué buena pregunta. No tengo idea cómo responderlo. O sea, yo no sé cómo operen ustedes, pero yo tengo varias ventanas del internet, todas llenas de pestañitas de, ay, luego voy a ver eso, ay, luego voy a ver eso. Y luego no los ves, pero ya yo he pasado una clasificación más grande porque hago carpetas de subcarpetas de temas, ¿no? Entonces, claro, uno tiene temas que le obsesionan. En mi caso, la esquizofrenia o las patologías mentales, pues es desde tiempo atrás. Los parásitos también, desde la carrera, por lo menos que estudié biología y tuve una clase de parasitología que me cambió la idea, no de los parásitos, de la vida en general. Y dije, bueno, aquí hay algo y he ido coleccionando estas historias y también las he vivido, ¿eh? Si leen el libro ya verán que yo he tenido sí, a mí alguien me decía con el libro que tienes tú ahí, me decía, oye, pero que tú tienes muy mala suerte porque todos los animales con los que te cruzas te muerden o tienes accidentes. Y yo decía, no, yo decido contar eso, ¿no? También he tenido muchos desparasitosis de diferentes tipos y entonces ahí están. No sé cómo eliges eso. Yo creo que son poco obsesiones antiguas, ¿no? No son nuevas. No es que yo diga, ay, ahora me voy a meter a esto, aunque a veces sí son estos hoyos de gusano o hoyos de conejo, que le llaman más en inglés, pero me gusta más la idea del hoyo de gusano, que te abre ahora el internet. Y es que, o sea, yo cuando escuché esto del obstetra, tal cual, y me dijo, nos dijo, tienen gatos, la toxoplasmosis, nos explicó un poco, yo regresé a la casa y googleé toxoplasmosis. Nunca había escuchado el término, en serio, y esto fue hace 10 años, o sea, Ana estaba embarazada hace 10 años. Que por cierto, el embarazo es un tipo de parasitosis, hay que pensar eso. Todos aquí empezaron su vida como parásitos de sus mamás. O sea, el producto hace una placenta, o sea, la placenta es parte del bebé, ¿no? No de la mamá. Y se instala a vivir en el vientre 9 meses. Y bueno, ya me está aquí el toxoplasma otra vez. En fin, y entonces ahí abres este agujero de gusano y empiezas te abre y es imposible que no te llame. Yo tengo una gran ventaja porque las revistas indexadas siguen estando como cerradas. Mi mamá y mi papá son científicos, entonces yo les pido papers y me los mandan, ¿no? De lo que quiera. Y bueno, son eso, no sé cómo contestarte, porque, o sea, el siguiente libro es del fondo del mar, por ejemplo, porque eso es otra cosa que pues sí, que me apasiona. Pero bueno, si tuvieran un orden, pues es un orden un poco de pasiones. O sea,
Ese libro que tienes tú ahí, pues son los reptiles y los anfibios, que para mí han sido mi recorrido. Y este siguiente es un poco después de ver La Floresta y la pasión un poco de como el coming of age, ¿no? Un poco la novela de iniciación de un naturalista. Esto ya es un interés como ese naturalista que ya está formado, que son los seres que nos habitan y que si tú agarras cualquier lagartija, tortuga, lo que les guste, un pájaro de acá afuera, un árbol, no solo, o un hongo, seguro tiene parásitos de algún tipo, ¿no? Es lo normal, vaya. Y ya el fondo marino es porque me gusta la idea de que se vayan rompiendo estas cajas con las que intentamos interpretar el mundo, o sea, estos conceptos, ¿no? Estos cánones, incluso desde la biología, que siguen estando muy dominados por el mamíferocentrismo y si no por el vertebradocentrismo. Entonces, si me apuras, el siguiente es el fondo del mar y el siguiente de insectos, también de invertebrados. Pero bueno, ahí tengo varias, luego platicamos, varias subcarpetas de cositas. Por aquí adelante habían alzado la mano hace un rato. ¿Todavía? ¿O entonces por allá? No, sí, dale. Bueno, una pregunta muy corta y es, mencionaste las ratas, que la toxoplasmosis pues y les hace, y en Nueva York han estudiado mucho el tema de las ratas por esa plaga que tienen tan impresionante y han descubierto que trabajan en equipo, pues que hacen en equipos, que salen, que se cuidan, que saben cuándo hacer. Pregunta, entonces de pronto estos parásitos también trabajan en equipo, o sea, también hay una supraconciencia, por decirlo así. No sé si conciencia, porque tampoco sé si tengan alevosía y ventaja, pero la microbiota, digo, por abrirlo no solo para estos, por supuesto que a veces decide con quién haces amistad, ¿eh? O quién te atrae, con quién te reproduces. Decíamos que el amor no nace de la vista, ¿cierto? O sea, a lo mejor la aventura de una noche nace de la vista, pero el amor, hacer pareja y a lo mejor tener crías, es el olfato. ¿Y a qué huele una persona? Son sus bacterias. Entonces sí tienen unas consecuencias así. Si trabajan en equipo o no, fíjate, hablando de ratas, ¿no? O sea, piensa esto de las ratas, pero ahora trasládalo a los lobos. Se ha visto, por ejemplo, ahora que se está empezando a estudiar más, que los lobos alfa y las lobas alfa, porque también estas ideas patriarcales, o sea, son lobas alfa también, casi todos tienen toxoplasma. Entonces, en el mundo lobo, tener este parásito te da una ventaja porque eso, te cuidas, o sea, tienes menos miedo, eres más forward, ¿no? Y a lo mejor eso te lleva a ir a nuevos territorios y a lo mejor eso te lleva, sí, o sea, como que tienen ahí, y eso ya cambia totalmente el paradigma que tenemos de la enfermedad, ahí te da un trait ventajoso probablemente. A lo mejor no, porque cuando eres cría, tener ¿no? Ese lobo así como que va explorando, a lo mejor se lo come un puma, ¿sí? Pero bueno, y los lobos trabajan en equipo, ¿cierto? No sé, ahí les va otra cosa interesante del toxoplasma, se transmite sexualmente. Entonces las ratas macho y hembra también, las ratas en laboratorio al menos, con toxoplasma, tienen un ímpetu reproductivo mayor. Y eso otra vez, se te cae un poco el esquema de la enfermedad de la selección de pareja. Porque claro, si tú vas así como sin estar pensando, ay, me va a decir que no, no le voy a gustar, ¿no? Tú vas así a lo que vas, probablemente tengas más éxito reproductivo. ¿Quién sabe? Y bueno, nada más ahí en el libro, que si bien es un libro narrativo, obviamente con la parte científica, o sea, todo viene referenciado y vienen estudios para que quien quiera irlo a buscar, porque luego es bien delicado, ¿no? Tú dices, no, que la microbiota puede tener una incidencia sobre a lo mejor el autismo. Y hay casos de autismo que sí tiene que ver con los metabolitos secundarios que produce las comunidades bacterianas que albergas. No todos, pero bueno, para algunos casos. Y fíjense que ahora hay toda una cuestión de la psicosis autoinmune, que está re interesante. O sea, que son condiciones, digamos, en buena medida debido a microbiotas y a lo mejor otros patógenos, que generan una reacción autoinmune que te lleva a tener pues psicosis y delirios y un cuadro como esquizofrénico. Y hay gente, hay unos ya, gente que ha tenido 20 años de esquizofrenia así aguda, y de pronto te das cuenta de eso y es tratable y se curan. Ahora, no todo mundo, pero lo que quiero decir es que es complejísimo, ¿no? Incluso el término esquizofrenia es complejísimo, porque sé que no preguntaste de eso, pero aprovecho.
porque es un contenedor vago, o sea, ahí metemos un montón de cosas. Hace 80 años metíamos también a los autistas como la esquizofrenia, y bueno, se va refinando y lo que sea, y para cada persona es un poco distinto. Las realidades de estas patologías mentales son tan diversas como personas las tengan, ¿no? Entonces, las ratas, volviendo a lo tuyo, sería interesante investigarlo, no lo sé, pero imagínate que sí. ¡Oh! Las redes del micelio, ¿no? O sea, ahí se van ya a The Last of Us, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando...? De hecho ahí, por allá en los años 70, con todo el tema de los psicotrópicos, un investigador que aventuró la teoría de que quizás el cristianismo había sido un delirio bajo el efecto de los hongos de un grupo de personas que en un delirio colectivo crearon una narrativa colectiva y que nos pusieron a delirar a todos. Entonces, pues muy probablemente hay especies que producen eso, la capacidad de provocarnos un delirio sintonizado que produce otro tipo de comunión social, colectiva, espiritual, y que de alguna manera, pues también de alguna manera nos ha funcionado para ser humanos. Hombre, eso, el dinero es un delirio colectivo, ¿no? O sea, el dinero, casi todo con lo que nos organizamos son delirios colectivos, realidades intersubjetivas que si todos aquí, todas nos ponemos de acuerdo en que vamos a creer que eso es así, eso es muy loco de los humanos. Y luego esos delirios colectivos van y cambian el mundo físico, ¿no? Esa idea, que no es mía, obviamente, la populista Yuval Harari, si los dioses egipcios existieron o no existieron. O sea, no fueron reales, pero cambiaron la geografía durante 5,000 años. Imagínate eso. Entonces, tiene un poder tremendo. Ojalá nos diéramos cuenta que se puede también llevar hacia mejores cauces, ¿no? Bueno, la hay deuda. que diseñar nuevos delirios. Bueno, un aplauso muy especial para Andrés. Gracias.